Bueno, mi nombre es Rodrigo Pérez, soy gerente de consultoría de Tecnoera. Con el equipo de consultoría, nosotros desarrollamos esta presentación, este webinar que se llama Infraestructura en la nube versus local, seguridad, elasticidad y continuidad operacional con Tecnoera. Bueno, eh, la continuidad operacional es compleja hoy en día en la región y en el mundo por distintos motivos. Nos hemos dado cuenta y hemos visto que obviamente las telecomunicaciones han penetrado toda la industria eh, que existen. Por un lado, para hacerlas más eficientes, por hacerlas más ubicuas, esto es que se puedan consumir los servicios desde cualquier lugar y hacerlo mucho más rápida, aumentando la productividad de los distintos rubros que existen hoy en día. Pero eso a veces, cuando existen este tipo de problemas que se pueden ver en la lámina, se interrumpe. Por ejemplo, los cortes de luz que existieron hace poco en Santiago, donde todavía hay zonas que siguen sin suministro eléctrico, afectó distintas industrias por las que nosotros hemos visto. Incluso empresas que contaban con sistemas de respaldo UPS, que contaban con sistemas de generador, esos generadores y esos estanques no soportan más de un día o 2 días de servicio, con suerte, a veces son horas. Por lo tanto, eventos como el que ocurrió hacen de que esas industrias tengan que parar y no puedan operar. También hemos visto, y se puede ver en prensa, que solo que con buscar robo de cable o robo de cables, se ve que hay un sinnúmero de casos donde se roban estos cables, a veces se confunde la fibra óptica con el cable de cobre y se roba igual. A veces existen cortes programados en términos de competitividad a veces de algunas empresas. Y eso también afecta a los servicios porque el tiempo de reposición de una fibra o de un acceso a Internet eh, finalmente puedes tomar un día, si es que se te corta un viernes, a veces un proveedor de servicio se puede demorar hasta el lunes siguiente en que se reponga el servicio. Y también por otro lado, vemos que el ciberataque ha aumentado los últimos años de forma exponencial en Chile. Después de Brasil y después de México, somos el país que está siendo más atacado en Latinoamérica. Esto porque nosotros nos estamos transformando en un polo tecnológico. Cada vez hay más data centers levantándose en Chile y hay más conexiones de fibra llegando hacia nosotros. De hecho, hoy en día también contamos con una fibra que conecta Chile entero, no solamente a través del continente, la Ruta 5, sino que a través del mar. Y eso hace que finalmente todos los hackers nos empiecen a ver a nosotros. Más de la mitad de esos ataques fueron a bancos, por ejemplo, pero también conocimos cómo este año y el año pasado se vieron afectados algunas páginas de gobierno, algunas industrias importantes, porque donde tenían alojados sus servicios o en sus mismos data centers propios, fueron atacados y fueron vulnerados. Por lo tanto, hoy en día, tener un sistema de información es cada vez más complejo y se tiene que tener en la mira muchas más temas antes de levantar cualquier servicio. Y eso obviamente implica que tanto la empresa a nivel de empresa no puede, por ejemplo, emitir su factura, despachar camiones desde las bodegas, y todas las áreas de informática nos vemos así cuando ocurren este tipo de incidentes, tratando de poder solucionar un servicio, porque obviamente el mandante quiere que la industria y su servicio siga operando, y nosotros tenemos que explicar que a veces no se puede porque existen ese tipo de problemáticas. Entonces, mantener los servicios disponibles, ¿qué implica? Implica invertir en infraestructura y redundancia. Hoy en día los servicios que uno tiene alojados, estos servidores locales, no hay una inversión en infraestructura y redundancia, cualquier falla que exista dentro de ellos significa un problema. Si no se tiene un respaldo eléctrico, también va a existir un problema, pero como vimos en la lámina anterior, si es que ese corte toma días, a veces el respaldo eléctrico que se tiene no es suficiente, por lo tanto hay que invertir en algo más grande. Se necesita climatización especializada, protección contra incendio y protección contra incendio especializado. Ante un incendio o fuego que afecte un servicio informático, no se debe lanzar agua por razones a veces obvias de cómo se va a dañar la infraestructura.
sino que se hace con otras tecnologías. La ciberseguridad, y como vimos en el webinar anterior, la seguridad holística, no solamente preocuparse de la ciberseguridad, sino que de la seguridad física y cómo se acceden a esos servidores. Y tener profesionales y proveedores dedicados, porque hoy en día, con todo lo que existe en la especialización de la industria, alguien que está con un historial de haber trabajado en informática no necesariamente implica que va a saber cómo se administra la red eléctrica, cómo dar redundancia eléctrica, o de protección contra incendios, o de clima. Por lo tanto, cada vez, para poder mantener los servicios disponibles, se requiere mucho más especialización. ¿Qué es el Data Center Cloud y cómo ayuda a estas temáticas que vimos en las láminas anteriores? Bueno, el cloud computing es el acceso a red de recursos informáticos alojados en un centro de datos remoto para almacenar, administrar y procesar datos, servidores, bases de datos, redes y software. Software y hardware están virtualmente integrados. Esto es, en realidad, es un centro de datos, es un data center, es tal como a veces ustedes lo piensan, pero con infraestructura mucho más grande y mucho más sólida para poder solventar todos los problemas que vimos en la lámina anterior. Algunos de los servicios cloud más comunes, bueno, el web hosting hoy en día y el DNS se encuentra dentro de una nube. El almacenamiento de archivos, el tener un Dropbox, el tener un Google Drive, el tener Nextcloud de Tecnoera, implica en realidad acceder a una nube. Yo me conecto con un dispositivo hacia un lugar, hacia un servicio que se encuentra entre comillas etéreo. Yo no lo veo, no veo ese servidor físicamente, pero ahí se encuentran todos mis datos. El correo electrónico lo mismo, y los servicios de streaming. Hoy en día nadie tiene las películas en DVDs, como en algún, bueno, siempre va a haber alguien que históricamente tenga algunos Blu-ray por ahí en su casa, pero por lo general estamos consumiendo todo a través de servicios de streaming, en servicios que no están dentro de un CD, un disco duro o un servidor, sino que servidor local, sino que los consumimos directamente desde internet. Y eso porque nosotros ya al servicio de ver películas empezamos a optar por eso. Dejamos de comprar DVD y dejamos de comprar Blu-ray por distintas razones. Y empezamos a optar por estos servicios de streaming por estas mismas distintas razones, y a veces esas mismas razones explican por qué es recomendable migrarse hacia la nube. ¿Por qué migrar a la nube? Porque me entrega elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo crecer en infraestructura tecnológica en la medida que va creciendo mi negocio. Cuando uno tiene los servicios físicos, eso implica que yo, mi computador o mi servidor, tengo que comprarle más discos si es que va creciendo la empresa, tengo que comprar más RAM o más CPU si es que no va dando abasto el servidor local que tengo. Por lo tanto, la elasticidad cumple un rol fundamental al momento de establecer crecimientos dentro de la compañía. Que ahí estoy, bueno, en la nube yo opto por consumir los servicios y llevarlo a un gasto, a un OPEX y no un CAPEX. La gracia es que no tengo que comprar gran infraestructura y toda la inversión que implica tener un servicio disponible, como mostramos en las láminas interiores, sino que simplemente compro recursos virtuales y puedo establecer un control de gastos contra eso. La confiabilidad, disponibilidad y ciberseguridad, sino que dejo en manos de especialistas la infraestructura tecnológica, y básicamente yo me preocupo del servicio que corre sobre esa infraestructura. La recuperación ante desastres es que yo además estoy confiando en una arquitectura, como vamos a ver más adelante, que tiene capacidad de resiliencia ante ataques, ante pérdidas de información, y además ubicuidad, que yo puedo estar en cualquier lugar, en cualquier sucursal, en cualquier país, y puedo consumir los servicios que yo requiera. ¿Por qué? Porque yo requiero, como industria o como empresa, dedicar esfuerzos al negocio y no a la infraestructura de TI. Y eso es lo que buscamos nosotros con nuestro servicio cloud, o lo que busca los servicios en la nube, es que las empresas dediquen sus esfuerzos al negocio, y todo lo que es infraestructura de TI lo dejen a los especialistas, que seríamos nosotros. ¿Qué ofrece Tecnoera? Tecnoera hoy en día cuenta con una arquitectura de 3 zonas, 2 zonas principales que son de cómputo en 2 regiones de Chile diferentes, con una tercera zona que funciona como respaldo remoto. Cada una de estas 2 zonas, que se encuentran en regiones diferentes, tienen todos sus recursos de forma independiente, el acceso a Internet de forma independiente, las conexiones a red MPLS y fibra de forma independiente, y la telefonía de forma independiente.
Contamos con infraestructura redundante World Class, eso quiere decir que toda la arquitectura que nosotros tenemos montada en cada una de estas zonas se encuentra completamente redundante a nivel de hipervisores, a nivel de storage, a nivel de networking, etc. Toda la arquitectura y diseño combina lo mejor de la norma TIA 942, la certificación Tier 3 y la ISO 27001, que vamos a ver una breve definición en las láminas posteriores. La ciberseguridad, que como vimos en el webinar anterior, en realidad es la seguridad holística, o sea, no solamente me preocupo de la ciberseguridad, sino que me preocupo de todos los aspectos físicos, controles de acceso, etcétera. Y una gestión eficaz donde estamos siempre con nuestra área especializada tratando de llevar al mínimo las bajas de servicio, maximizando la eficiencia de los servicios. Bueno, ¿qué es la TIA 942? Para ir entendiendo un poco cuáles son las normas que rigen los data centers y que hacen que sean tan confiables. La norma TIA 942 es una guía ampliamente utilizada para el diseño y construcción de centros de datos. Dentro de la guía aquí puse los puntos más importantes. Por ejemplo, regula cuál va a ser el cableado estructurado y los niveles de fibra que va a tener la infraestructura, cuál tiene que ser la estrategia en su redundancia eléctrica, que sean redundantes, UPS redundantes, generadores redundantes, TTA redundantes. A nivel de control de temperatura, tener sistemas redundantes y eficientes, porque cuando uno tiene un centro de datos y eso se soporta en un solo elemento de refrigeración, implica que si ese elemento falla, los niveles de temperatura pueden subir a niveles de que dañan el equipamiento. O sea, no solamente se corta el servicio, sino que se daña el equipamiento. La seguridad física también, la norma entrega directrices de cómo asegurar el acceso a todos los recursos informáticos dentro de las instalaciones de este data center. Y la resiliencia del edificio en términos de que el diseño de la infraestructura debe ser capaz de resistir desastres naturales como terremotos, donde nosotros en ambas zonas, nosotros nos hemos preocupado de que los servicios estén operando dentro de una infraestructura física que sea resiliente ante terremotos o ante maremotos. La zona 1 se encuentra en la quinta región en Viña del Mar y tenemos la solución, la infraestructura anti-movimientos sísmicos, pero además estamos a una altura suficiente para no tener problemas en caso de maremotos que podrían afectar la región. Dicho sea de paso, cuando existió el terremoto del 2011, nuestra infraestructura sigue operando sin ningún problema con todos los elementos que teníamos disponibles para brindar el servicio. Tier 3 es una certificación que entrega el Uptime Institute. Antes lo anterior era una norma, lo de ahora es una certificación. Y para pasar la certificación es necesario tener distintos requisitos. Básicamente Tier 3 apunta al nivel de servicio garantizado que tiene una infraestructura, pero además te entrega cuáles son los niveles de redundancia que tiene que tener el servicio. Por ejemplo, la redundancia en M1 indica que implementación de sistemas de energía de enfriamiento con al menos un componente adicional para soportar fallas. Esto quiere decir que si falla un generador, poder tener un segundo que esté operando, que es mi arquitectura es que yo diseñe, si es que falla un elemento, tenga otros elementos que permitan mantener la operación. Mantenimiento concurrente. Esto quiere decir que es capacidad de realizar mantenimiento en cualquier componente sin detener el funcionamiento del centro de datos. Esto es asociado obviamente a la infraestructura. Eso nosotros lo hacemos, tenemos protocolos en nuestras áreas dedicadas al data center para estos efectos, donde nosotros, por ejemplo, si necesitamos hacer, no sé, un trabajo de actualización de hipervisores. Para quien no sabe, el hipervisor y el storage son elementos fundamentales que existen dentro de los servicios virtuales. El hipervisor viene siendo un servidor, entre comillas, físico, que entrega los recursos de CPU y RAM, y el storage es quien te entrega el disco duro a esa máquina virtual. Esto lo estoy explicando de la forma más simple posible para que se pueda entender por todo. Y esas arquitecturas nosotros las tenemos redundantes, pero también con la capacidad de hacer mantenimiento. Entonces, si es que un hipervisor o un storage requiere ser actualizado, nosotros tenemos la capacidad y por protocolo de poder vaciar
por lo menos uno o dos de estos elementos para poder realizar los trabajos de actualización y luego volver a poblarlos. Nosotros no buscamos crecer con ese tipo de equipos, sino que parte de nuestra planificación que nosotros tenemos como empresa implica poder mantener equipamiento disponible para este tipo de actividades. Capacidad de recuperación. Esto quiere decir implementación de procedimientos y sistemas que permitan recuperar operaciones rápidamente en caso de falla. Nosotros también tenemos como protocolos, por ejemplo, incluso en el caso catastrófico de que alguno de nuestros centros de datos se apague completamente, tenemos un protocolo para hacer de que los elementos suban sus servicios de la forma más estratégica posible para que sea lo más rápido posible, en la menor cantidad de tiempo, tener la mayor cantidad de servicios corriendo. Esto es porque primero hay que prender, por ejemplo, servicios de red o, no sé, servicios de clima, servicios de generación, UPS, después servicios de red, después se levantan los storage, después se levantan los hipervisores y estas estrategias de qué se levanta en qué momento y en forma en paralela hace que nosotros podamos reducir esos tiempos. Sistemas de enfriamiento redundantes, como les mencionaba la lámina anterior, y un monitoreo continuo. Esto quiere decir que cualquier elemento que falle dentro de estos centros de datos, nuestro equipo está completamente enterado. Y esto es no solamente en términos informáticos, esto no solamente porque se baja la IP o un servicio o un elemento de red, sino que también es porque hay alguna falla física. Nosotros, si es que, por ejemplo, los storage tienen bancos de muchos discos duros, y si uno de esos discos duros, aunque no falle, pero ya empieza a tirar algún tipo de error o un comportamiento anómalo, nos tira una alarma para nosotros poder hacer hot swap. Eso quiere decir destinar ciertos discos duros que se encuentran en el storage para poder soportar e intercambiarse por este otro, y además de forma física nosotros poder hacer ese intercambio. La ISO 27001 es una norma ISO que apela, así como la 9001, pero apela a temas de ciberseguridad llevándolo a la forma más simple. Es un sistema de gestión de la seguridad de la información. Dentro de los temas que apunta la ISO es algo fundamental que tiene que ver con la orientación en que se establece este sistema de gestión. Y esto lo podemos abordar mucho más en detalle en el webinar anterior, que nuevamente lo invito a visitar, que se encuentra en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Es poder definir cuáles son los activos, por ejemplo, activos de información con las que cuenta una determinada compañía. En el caso de un data center, aquí nosotros tenemos activos de información que son nuestros y activos de información que son de nuestros clientes, y ambos son igual de importantes, pero implican arquitectura y estrategias completamente diferenciadas. Después de establecer cuáles son mis activos de información, este quiere decir las bases de datos que son importantes, los servidores que son importantes, los archivos que son importantes para mí, y poder evaluarlos y darle algún grado de importancia, es generar una matriz de riesgos y hacer una gestión. Entonces, estar en constante evaluación de los riesgos. Nosotros tenemos esta ISO completamente integrada a la ISO 9001, que es la de gestión de calidad, donde nos aseguramos de la calidad de los servicios y los productos que nosotros ofrecemos, es que nosotros estamos continuamente midiendo esta calidad, pero también midiendo los riesgos que podemos tener hoy en día en la infraestructura. Cada vez los hackers están aplicando más ingeniería en la forma en que realizan su ataque. Por lo tanto, siempre tenemos que estar en constante evaluación de qué es lo que está pasando en la industria y cómo podemos ir mejorando en estos términos. Tener una política de claridad, de seguridad clara, perdón, donde todos los trabajadores, todos los colaboradores sepan y tengan internalizado lo que implica la seguridad de la información, de lo que implica la información que está resguardada de nosotros y de nuestros clientes. Controles de acceso. También la ISO 27001 habla sobre cómo acceder a los distintos medios de información. Es también hacer el cruce. ¿Qué personas son las y qué departamentos son las que están accediendo a este activo de información? Y haciendo ese análisis uno se da cuenta tal vez de que hay áreas que no deberían ver ciertas cosas, por ejemplo. Gestión de incidentes. Esto es que cuando ocurra un incidente de vulnerabilidad, poder identificar, reportar y responder el incidente, tener dentro del equipo personal que esté dedicado a comunicarse con nuestros clientes en caso de que haya un incidente, pero también equipo especializado trabajando en la solución y hacer el registro y poder buscar por dónde puede haber estado la vulnerabilidad. Y concienciación y formación,
que va muy de la mano con la política en términos de tener programas regulares de capacitación para empleados sobre políticas de seguridad y las mejores prácticas en ciberseguridad. Bueno, los vamos a dejar ahora con un pequeño video sobre nuestra zona 1. Me comentan si se ve bien. Bueno, ahí pudieron ver un breve paso por la zona 1, que es una de las zonas de servicio, como mencionábamos en las láminas anteriores. Y bueno, mantener servicios disponibles implica, como pueden ver, nosotros en Tecnoera nos hicimos cargo de cada uno de estos puntos. Tenemos una inversión en infraestructura y redundancia. De hecho, para este webinar ya estamos anunciando que tenemos acceso a Internet 10 gigas en cualquiera de nuestras zonas e independiente completamente a nivel regional. Hasta hoy o hasta el último tiempo, si alguien tenía un servicio en la quinta región, siempre el acceso a Internet tenía que ir a Santiago. O sea, ese nivel de centralización tenemos en este país. A nivel de la información informática, todo tenía que ir a Santiago para poder acceder a Internet. Hoy en día tenemos un acceso directamente en la quinta región, desde la quinta región por las fibras submarinas que están llegando acá. Por lo tanto, si llega a haber cualquier fenómeno de corte de servicio hacia Santiago, la quinta región, por ejemplo, estaría completamente con sus accesos completamente disponibles. Por lo tanto, esas inversiones que nosotros estamos realizando son para poder ofrecer servicios de infraestructura redundante para nuestros clientes. Contamos con servicios de respaldo eléctrico con múltiples generadores que van a las líneas de servicio eléctricas diferentes, los distintos racks que nosotros tenemos. Tenemos climatización especializada, los elementos de protección contra incendios, donde tenemos el servicio el FM200, que tira un gas que elimina el oxígeno del lugar, porque uno al tirar agua a los servidores finalmente lo que hace es dañar los servidores. En cambio, cuando uno tira un gas que elimina el oxígeno, eso lo que hace es que el oxígeno finalmente es la fuente del fuego. Entonces, se apaga el fuego en base a eso. Elementos de ciberseguridad y seguridad holística y los profesionales y proveedores dedicados para poder ofrecerle el servicio. Entonces, en ciberseguridad y continuidad operativa, nosotros nos preocupamos de tener una arquitectura redundante con visión de ciberseguridad, independencia de zonas, como les mencionaba, no solamente a nivel de las conexiones que llegan a ese servidor, a esas zonas, perdón, y los servidores que están en esas zonas, sino que cómo accedo a Internet de forma independiente y completamente independiente en las regiones. Contamos con un servicio de antiataque de DOS que en la lámina siguiente lo vamos a revisar. Nos encontramos con el respaldo de datos en zonas geográficas distintas. Esto es súper importante. A veces nosotros cuando vemos o analizamos los desastres, solamente pensamos en los desastres a nivel de informática, donde nosotros conocemos lo que han hecho los ransomware hoy en día a nivel mundial. Para quien no conoce, el ransomware básicamente es un ataque donde te encriptan un servidor y para poder desencriptarlo, el hacker te dice, bueno, deposíteme en esta cuenta o págueme en esta criptomoneda, millones de dólares, y con eso yo te libero la clave para que tú puedas desencriptar. Para eso nosotros tenemos protocolos, nosotros contamos en este respaldo, en esta zona de respaldo de datos con storage inmutable, estos inmutables, que esto quiere decir que no puede cambiar su información una vez que ya está resguardada ya. Esto para que no se ejecuten los virus en el respaldo. Y los clientes que
sufran de este tipo de ataques, porque bien, si bien nosotros te brindamos una infraestructura y te brindamos servidores virtuales, quien administra esos servidores son nuestros clientes. Entonces, a veces ha pasado que hay clientes que le han hecho inyección de código o que han subido un archivo al servidor virtual donde ha entrado este ransomware y nosotros hemos logrado con los backups que nosotros tenemos en este respaldo remoto, que es un servicio base que nosotros entregamos a nuestros clientes, poder recuperar la información. Obviamente previo análisis, porque sabemos que los ransomware pueden vivir meses dentro de un servidor antes de ejecutarse, por lo tanto nosotros realizamos un análisis en un ambiente de QA para poder establecer para poder revisarlo bien y cuando ya esté saneado y recién llevarlo al productivo. Y esto porque llevamos con más de 20 años de experiencia brindando soluciones informáticas. ¿Qué es el ataque de DDoS? Hoy en día en Chile tenemos los 3 ataques principales. El primero es el ransomware con el phishing. El ransomware es el que acabo de explicar. El phishing es cuando se tratan de hacer pasar por alguna entidad y algún colaborador entrega clave sensible. Por ejemplo, te envían un correo con un link a un banco donde la página web es igual a la del banco y la persona que no está capacitada y no tiene esta precaución ingresa los datos de la cuenta en una página falsa y con eso obtienen claves. Ese es el phishing. Y el tercero es el DDoS, que es ataque de denegación de servicio distribuido. Por eso es la segunda D. ¿Y cómo funciona? Un hacker tiene múltiples dispositivos disponibles para atacar un servicio. Un ejemplo fácil, por ejemplo, una página web que esté dimensionada en un plan básico puede soportar, dependiendo de los recursos y del caso, pongamos un ejemplo, 100 conexiones simultáneas. O sea, 100 personas o 100 dispositivos se pueden conectar de forma simultánea a ese sitio web. Si yo conecto 1000 al mismo tiempo, ese servicio no es capaz de soportarlo, por lo tanto la página se cae. Y esto nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en ataques que se pueden hacer en páginas, ahora que existen elecciones, a veces se hacen si es que alguien tiene alojado un servicio así o competencia trata de atacar los servicios de su competencia, valga la redundancia. Y claro, ahí vimos el caso de 100 y con 1000 conexiones, pero si ahora yo ataco con 1 millón, 2 millones, 10 millones, 100 millones de dispositivos, lo que ha salido hoy en día en las investigaciones es que nos hemos dado cuenta de que los hackers incluso estos ataques no los hacen con computadores que ellos tengan en sus ubicaciones, sino que lo hacen de forma distribuida a nivel mundial. Esto es, los dispositivos de nosotros a veces son hackeados solamente para hacer este tipo de ataques. Tienen un bot, tienen un programita corriendo donde el hacker lo activa, les dice a dónde tienen que atacar y empiezan a atacar algún tipo de servicio de forma dirigida y puedes tener todos estos dispositivos en distintas partes del mundo. Y cualquier dispositivo que se conecte a Internet puede tener uno de estos temas. Se ha visto que refrigeradores conectados a Internet, lavadoras conectadas a Internet, la aspiradora eléctrica, estos robotitos que andan por la casa aspirando también tienen, a veces han sido hackeados para poder instalarle estos bots de ataque. Por lo tanto, son millones y millones. Entonces, por ejemplo, si una empresa tuviese un servidor ERP expuesto a Internet con un enlace de 100 megas, si yo lo ataco con 1 giga, se cayó el internet completa de esa sucursal. Y si tuviese 1 giga, si lo atacan con 10 gigas, bota completamente esa sucursal también. ¿Cuál es el servicio que tiene Tecnoera de base? El Black Hole. Esto quiere decir que hoy en día, si es que atacan a cualquiera de nuestros clientes, nosotros somos capaces de redirigir ese tráfico hacia un hoyo negro, por así decirlo, que absorbe todo ese tráfico, por lo tanto el resto de nuestros clientes pueden seguir operando sin problema. Cuando tú no tienes el servicio anti-DDoS, si atacaran a cualquiera de nuestros clientes, nos botarían todo el servicio, porque tratarían de ocupar todo el ancho de banda que nosotros tengamos disponible, porque tiende infinito la capacidad de dispositivos que te pueden atacar. Entonces lo que nosotros tenemos es eso como servicio base, para que el resto de nuestros clientes no se vea afectado si es que alguno de nuestros clientes lo tenga. Y como forma adicional tenemos el filtro de DDoS. Esto quiere decir que si a un cliente, por ejemplo, lo atacan con 1 giga de tráfico a uno de sus servicios, nosotros somos capaces de limpiar ese tráfico y dar, por ejemplo, 100 megas de vuelta, 200 megas de vuelta, 300 megas de vuelta, lo que el cliente necesite y lo que sea conveniente evaluar dentro de sus costos.
Y esto es un elemento diferenciador que no todos los data centers tienen y que he visto que muchas empresas que tienen servidores locales no los tienen. Por lo tanto, si es que son atacados de esa manera, van a caerse sus servicios a menos que tengan este tipo de servicios. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, Camilo, en el chat. Buenos días. De momento nada. Perfecto. Solo consulta sobre interferencia, pero todo arreglado. Perfecto. Vayan haciendo las preguntas que consideren necesarias para poder responderlas, porque igual estamos viendo aspectos globales, pero también algunos técnicos, entonces pueden quedar algunas dudas que estamos con todas las ganas de responder. Y dentro de los servicios de infraestructura como servicio y software como servicio que ofrece Tecnoera desde sus zonas de servicio, primero es la infraestructura en la nube, que esto es Data Center Cloud. Esto es un servidor que podría haber sido físico, tenerlo en la nube. Entonces tenemos una nube privada directa, nube privada virtual. La diferencia es que directa yo, además de tener esto en la nube a través de Internet, puedo establecer conexiones directas vía fibra hacia alguna de las zonas, o vía VPN o vía SD-WAN directamente hacia alguna de nuestras zonas. Tenemos la zona de respaldo remoto que yo les comenté y el servicio colocation. Nos hemos dado cuenta que en las distintas industrias, por ejemplo, la tecnología va a una velocidad y las industrias van a otra velocidad. Por ejemplo, nos dimos cuenta que en ciertas áreas de salud, por ejemplo, odontológica o en algunas otras de arquitectura, todavía venden software donde la forma de autenticar el software es con una llave USB. Eso quiere decir que tienen que poner un dispositivo físico USB en ese servidor físico que tiene la llave que desencripta el software para poder operarlo. Y eso todavía sigue existiendo. Entonces ellos necesariamente tienen que tener un servidor físico, no virtual, para tener ese servicio. Pero lo que nosotros decimos es, traten de tenerlo en un data center porque ahí es donde van a poder asegurar todo lo demás, la continuidad operativa, podemos brindar servicios de respaldo, etcétera. Nos pasó también un caso que conocimos de una empresa donde ellos, el área informática se encargaba de tener el ERP de la empresa de forma local y el gerente de finanzas tenía reuniones todos los semestres para evaluar que los respaldos estuvieran funcionando y que estuvieran realizándose. Por lo tanto, tenían la confianza de que ante cualquier eventualidad podían recuperarse. Hasta que lamentablemente ocurrió un desastre. Fallaron los discos. Y claro, iban a estar sin servicio hasta que compraran un disco nuevo, se hiciera de nuevo la implementación, pero la gente de finanzas estaba tranquila porque por lo menos su información estaba resguardada. El problema es que estaba siendo resguardada en el mismo servidor, por lo tanto el respaldo se perdió. Después, como otra anécdota, pasó que hace algunos meses le conté esta misma historia a otra empresa donde se miraron inmediatamente y dijeron, vamos a tener que contratar un servicio de nube para hacer el respaldo. Entonces, les recomiendo mucho que cuando evalúen infraestructura, conversen con especialistas. Nosotros tenemos en Tecnoera un equipo de consultores especializados que los pueden ayudar a revisar todo ese tipo de arquitecturas también. Bueno, en conectividad empresarial, nosotros realizamos gestión de redes empresariales. Esto quiere decir gestionar las redes que tienen los clientes en su sitio, pero también eso complementado con los servicios que nosotros entregamos desde nuestro data center. Por ejemplo, nosotros tenemos muy buenos resultados implementando soluciones Wi-Fi, que a veces las empresas tienen bastantes problemas, porque no tienen ciertos conocimientos técnicos que tienen que ver con cobertura, con administración centralizada, con definiciones de las bandas de frecuencia donde operan y cómo reaccionan en las distintas distancias cada banda y los distintos dispositivos. Entonces nosotros hacemos esas gestiones dentro de la red de nuestros clientes, pero los cerebros los administramos desde nuestro data center. Ofrecemos el servicio de Internet empresarial, nosotros tenemos sistemas autónomos propios, o sea, son IPs nuestras de Tecnoera, y esas nosotros las tenemos trabajando tanto en zona 1 como en zona 2. Damos servicio MPLS, entregamos enlaces y fibra dedicada a nuestros clientes para establecer red de MPLS. Si es que nuestros clientes ya poseen contratos de MPLS activos con alguna empresa, nosotros nos podemos unir a ese MPLS porque tenemos entronque con todos los principales proveedores del país. Podemos interconectarnos vía SD-WAN, esto es a través de Internet, y establecer una red segura desde la sucursal del cliente al data center vía una red SD-WAN. A veces no es necesario puedes tener Internet de 1 giga directamente en tu sucursal, y dada la naturaleza de los servicios se puede establecer este tipo de soluciones. Y, por ejemplo, SIP-Plan telefónico, que nosotros también tenemos concesión de telefonía pública de la Subtel,
donde nosotros podemos realizar portabilidades numéricas para entregar estos servicios. Además de comunicación y colaboración, tenemos soluciones de comunicación unificadas, contact center omnicanal, email empresarial, soluciones de ofimática y PBX en la nube dentro de nuestros servicios. Y seguridad de la información, hacemos gestión de ciberseguridad, tratamos de hacerlo centralizado dentro de nuestro data center, tenemos un equipo NOC, tenemos un equipo SOC que está pendiente y que son servicios que se pueden contratar para la administración de esto de nuestros clientes, y el sistema de gestión de la seguridad de la información y continuidad operativa que lo vimos en el webinar anterior. Rodrigo, tenemos un par ¿Sí? de preguntitas. Dígame. Mira, la primera, nos dicen, en el lugar en el que trabajo por lo menos una vez al día se cae el servidor principal, por lo que se debe reiniciar para restablecerlo. ¿Eso se puede deber a un ataque de DOS? Efectivamente, y desde los dos herramientas. De hecho, hay estrategias para ver ataques incluso analizando el consumo de energía. Porque a veces cuando el ataque se realiza y cuando el servidor se cae, muchas veces cuando ya se ejecutó por un tiempo prolongado el ataque, y a veces cuando uno ve un comportamiento en la energía eléctrica del consumo de ese servidor, uno ya puede detectar que existe un ataque que se está estableciendo. Efectivamente, eso podría ser un bot en términos de que alguien, por ejemplo, un hacker puede estar minando datos en ese servidor, que pueda estar estableciendo un ataque hacia afuera, y por lo tanto por eso hubo un consumo, o que lo estén atacando desde afuera. Habría que hacer un análisis, entre comillas, forense de ese servidor para ver qué podría estar pasando. Super. Otra pregunta que hacen es, ¿cuál es la ventaja de elegir estos servicios de Tecnorea versus AWS, Azure y Google Cloud? Bueno, principalmente, hoy en día, la principal ventaja es que nosotros estamos locales y tenemos una relación directa con nuestro cliente. En Tecnoera tenemos más de 160 clientes que todos tienen un consultor asignado. Y tenemos un área de mantenimiento y soporte que después vamos a ver, que entrega impresiones bastante buenas a nuestros clientes. Por lo tanto, en una AWS o en un Google Cloud, no sé si tú puedas llamar a una persona para ver, por ejemplo, en qué momento te va a solucionar un problema o entregarte un servicio de valor agregado, de decirte, pucha, sabes que ahora necesito implementar esto, ¿tú me puedes ayudar? Sí, sabes que yo tengo este partner que nos puede ayudar en conjunto a resolver este problema. Y esa relación directa yo creo que dice mucha relación con cuál es la ventaja de nosotros. Ahora, además, en la parte comercial, podemos ver de que no existen costos ocultos. Acá en esta lámina justamente iba a hablar de que nosotros establecemos la elasticidad de los servicios, implica que tú puedes ir creciendo con nosotros en términos de CPU de la máquina, la RAM, el storage, el acceso a Internet. Eso quiere decir que si tú quieres 10 megas, 100, 1 giga y el consumo va a depender cuál es lo que vamos a evaluar, y no tienes costos ocultos. A veces tú ves las calculadoras de AWS y de Google, una gran calculadora con millones de costos, y tú no puedes saber, teniendo una calculadora disponible, cuánto me va a costar en el mes el servicio. En cambio, con nosotros tú vas a poder hacer eso. Tú puedes establecer a priori ese control de gasto. No sé si eso responde la pregunta. Super. Otra pregunta que tenemos es la capacidad que tenemos de integración de Nextcloud y Office OneDrive, o qué esquema se puede ofrecer para adaptarse a esos dos servicios en particular. O sea, integrar Nextcloud con OneDrive. ¿Eso? Integrar Nextcloud y OneDrive en general a las soluciones que estamos presentando. Perfecto. Nosotros damos un servicio Nextcloud desde nuestras soluciones de software as a service. Nosotros te dejamos disponible un portal Nextcloud para que sea administrado por nuestro cliente, donde puede establecer toda la gestión documental que tenga la empresa. Esto quiere decir carpetas para el área comercial, carpetas para el área de finanzas, carpetas para el área de bodega, donde esas carpetas pueden tener un control en términos de establecer quién puede ver el archivo, quién no lo puede ver, quién lo puede administrar y editar, por ejemplo, quién puede copiar. Y eso da un control centralizado del acceso a la información, que es algo súper sensible, como vimos en las láminas anteriores. Lo mismo se puede hacer con OneDrive. Super. Y otra pregunta que tenemos es si es posible entonces tener ambientes de desarrollo, QA y producción para aplicaciones móviles y web, ejemplo de telemedicina. Efectivamente, se puede realizar un ambiente QA y dejarlo completamente separado de los ambientes productivos. Así como tenemos clientes que no se ven de ninguna manera en las arquitecturas que nosotros tenemos implementadas.
Súper. Daniel Pérez Becerra había levantado la ¿Mm? mano y está escribiendo ¿por qué hacer black holding? Black holding. Por lo mismo, si hoy en día algún hacker decide atacar a algún servicio de un cliente, independiente que esté en un servidor local o en algún data center que no tenga black holing, le puede botar el servicio completo. Y ese servicio completo puede botar el data center completo. O sea, pueden atacar una web, pero además de matar esa web, puede atacar todos los otros servicios que tengan públicos, porque si yo tengo una conexión de 100 megas o 1 giga, por ejemplo, y lo ataco con 10 gigas, o si tengo una conexión de 10 gigas y lo ataco con 1 tera de tráfico, voy a botar el ancho de banda completo. Si yo tengo black holing, puedo pescar todo ese tráfico de 1 tera y lo llevo a este hoyo negro. Y si yo tengo el filtro de DOS, además yo puedo filtrar ese tráfico y decir, este tráfico sí es el que yo quiero procesar y ese se devuelve a la infraestructura. Entonces te permite seguir operando. Bueno, vamos a dejar las últimas preguntas para el final porque nos quedan unos 15 minutitos. Bueno, la conectividad que se puede hacer a la nube de Tecnoera, como dijimos, se puede hacer vía, el cliente puede tener cualquier tipo de servicio, internet dedicado, puede tener banda ancha, puede tener Starlink, puede tener servicios 4G y se van a poder conectar a la nube de Tecnoera, ya sea directamente a través de ese servicio o estableciendo canales encriptados vía SD-WAN. Hoy en día hay muchas soluciones que se pueden solucionar con SD-WAN y no necesariamente con un enlace dedicado. A veces el Internet dedicado es una muy buena opción para asegurar performance. Eso quiere decir que no se pierdan datos, que asegurar un performance de un tipo de servicio, por ejemplo. Tenemos clientes del área de salud que necesitan respaldar archivos muy grandes, por ejemplo, una radiografía, una resonancia magnética, y eso implica tener un canal dedicado para poder asegurar ese performance. Pero todo lo demás, hoy en día con los internet que se tienen, no es necesario. A veces hay sucursales donde trabajan 5 personas, 10 personas, donde puede haber una banda ancha o un Starlink, y eso establecer un canal, por razones de seguridad, encriptado hacia el data center, donde no es necesario tirar una fibra que tiene un costo mucho más alto. Y para la migración de los servicios desde hacia nuestra nube, hoy en día podemos hacer distintas figuras. Una de ellas es, por ejemplo, instalación de un servidor y migración de sus datos, que a veces es una opción que nosotros recomendamos, que es instalen desde cero, aprovechen de hacer una instalación de cero en los servicios. Eso ayuda a veces a limpiar el caché de muchos servicios que corren en nuestros clientes haciendo una instalación desde cero. Pero si no es el caso, por ejemplo, podemos hacer una migración physical to virtual. Si tienen esto en un servidor virtual y lo quieren migrar a la nube, nosotros tenemos las herramientas para poder pescar toda esta información física y llevarlo al mundo virtual sin que el cliente se dé cuenta. Pueden cambiar un par de IP o si hacemos una implementación como corresponde, podemos mantener alguna IP incluso, lo que hace el cambio mucho más tranquilo para nuestros clientes. Hacer migraciones virtual a virtual, esto es que si el cliente ya tiene una plataforma Proxmox, KVM o VMware, puede llevar, por ejemplo, su VMware hacia nosotros. Con la compra de VMware por parte de Broadcom, hemos visto varios clientes que tuvieron problemas en su renegociación de contrato, que no saben qué hacer en esos términos. Bueno, pueden evaluar con nosotros, que ya tenemos resuelto afortunadamente ese tipo de contratos con VMware, llevarse el servicio hacia nosotros, o si quieren cambiarlo, tal vez si tienen VMware podría cambiarse un Proxmox de nosotros o algún otro servicio, Hyper-V. Tenemos soluciones disponibles para que los clientes traigan su infraestructura virtual hacia nosotros. En Tecnoera, afortunadamente, contamos con altos niveles de satisfacción de parte de nuestros clientes. Tratamos de realizar relaciones a largo plazo sin amarre. Quienes ya tienen servicios con nosotros saben que a menos que exista la inversión de una compra o un equipo para el proyecto o de un enlace que tiene una inversión de fibra para el proyecto, todo el resto de los servicios nosotros no amarramos a nuestros clientes. Tratamos de que el cliente esté con nosotros porque le gusta el servicio, nuestra atención y nuestra disponibilidad, y no porque tenga un contrato obligado a X meses para desarrollarlo. Tenemos un soporte rápido, las estadísticas dicen que tenemos 5 minutos en promedio en resolución de incidentes. Obviamente esto es un promedio, hay distintos casos y dependiendo de la complejidad de los servicios se puede demorar más o menos, pero eso es lo que tenemos hoy en día de forma estadística. Alto nivel de servicio, estabilidad y disponibilidad. Tenemos compromiso de la calidad con la certificación ISO 9001-2015. Estamos en mercado público en Chile Compra
y fuimos adjudicados recientemente en el convenio marco asociado a la infraestructura como servicio. Hoy en día pueden consumir las entidades de gobierno a través del convenio marco estos servicios con nosotros. Le pedimos a algunos clientes algunas experiencias, dejamos unas 3 que nos gustaron por la anécdota y que es lo que apuntamos nosotros. Aquí el jefe de informática de Ficus nos comenta: migrar nuestra infraestructura servidora Tecnoera, perdón, fue una excelente decisión, la disponibilidad de nuestros servicios mejoró y lo mejor, ya no tenemos que preocuparnos por resolver problemas fuera de horario. Antes pasaba que tenía que asistir los fines de semana a la oficina por algún fallo en los servidores, por arreglos estructurales, pero ahora con la gestión de Tecnoera podemos descansar tranquilos. Ha sido un cambio que nos ha dado tranquilidad y eficiencia. Por lo mismo, este cliente nos comentaba en su tiempo de que los fines de semana siempre había un problema, fallaba algo, y eso implicaba que para ciertas industrias como Ficus, que trabaja atendiendo con tiendas que trabajan 24/7, necesitan ir teniendo reposición de forma constante, que falla alguno de estos servidores, implica no solamente que no pudiesen realizar facturas, sino que incluso los camiones no podían ser despachados desde las bodegas. Entonces, nos complace poder haber solucionado al cliente, habiendo confiado en nosotros, en un especialista en infraestructura, darle la tranquilidad de que pudiesen operar y preocuparse de lo que les decía, de su negocio, de todo lo que son los software de su negocio. Diagnomed Lab es un laboratorio clínico de la zona muy importante, presta servicio a distintas clínicas y hospitales, me parece que a nivel nacional incluso. Las soluciones cloud de Tecnoera han tenido un gran impacto positivo para el Tecnomed Lab. Primero, ayudando en el control de costos respecto a la compra de servidores físicos, teniendo facilidad de crecimiento, donde se pueden solicitar recursos adicionales y tenerlo habilitado el día siguiente. Además, destaca por su estabilidad y rápido soporte en caso de cualquier tipo de falla. Justamente en este caso también lo que apuntábamos es eso, cuando tú tienes servidores físicos y empieza a crecer, a veces tienes que comprar todo un servidor físico y te tienes que preocupar de toda esa infraestructura para que eso opere en los niveles que espera algo tan crítico como es un laboratorio clínico, donde existen compromisos a niveles ministeriales, donde existen certificaciones, normas, acuerdos, complaining al respecto. Y qué bueno poder aportar también en el tema del control de gastos respecto a eso, es saber que una máquina adicional, un core de RAM, o sea, un core de CPU, un gigabyte de RAM o storage adicional, es rápido, es controlado y se puede plantear a nivel de presupuesto súper fácilmente. Fair Security es una empresa en la región que entrega servicios de seguridad física para casas y empresas. Ellos entregan servicios de guardia, alarma, videovigilancia, etcétera. Y lo que nos comentan es: estamos muy satisfechos con Tecnoera, tanto por su servicio al cliente como por su robusta infraestructura de data center. Su apoyo en la implementación de soluciones complejas ha sido clave para mejorar nuestra operatividad y seguridad, lo que nos permite ofrecer un servicio más confiable y seguro a nuestros clientes. La eficiencia y el buen servicio que Tecnoera ofrece cumplen con lo que esperamos de un buen partner, contribuyendo significativamente a nuestra competitividad y tranquilidad. Sin duda, recomendaríamos a Tecnoera a empresas en búsqueda de un servicio de data center confiable y calidad superior. Mismo caso, ellos tenían un servicio, por lo que nos comentaban, estable, pero obviamente siempre para un servicio como este existen los miedos, existen estos contratos de servicio con clientes y proveedores que se tienen que respetar, y obviamente la opción de ellos a nivel de empresa fue apostar a alguien que estuviese totalmente dedicado a establecer estos servicios y que les diera la confianza de tener siempre estas conectividades. Hoy en día le podemos dar además la tranquilidad de que la zona 1 se va a encontrar completamente independiente, incluso de Santiago. Por lo tanto, cada vez estamos apuntando a dar servicio a nuestras distintas zonas, en estas distintas regiones, de forma completamente independiente para la tranquilidad de ellos y de sus clientes. Y bueno, y algunos de nuestros clientes que nosotros tenemos en Tecnoera consumiendo cualquiera de los servicios, hay algunos de estos clientes que los tienen todos, hay clientes que tienen algunos solamente. Tenemos entidades de gobierno como el CERNAC, el CERNATUR, tenemos municipalidades, contamos también con clínicas, como pueden observar, corporaciones municipales, áreas industriales, con distintos tipos de rubros, que eso quiere decir con distintos tipos de contratos, con distintos tipos de normativas incluso. Me quedan unos minutitos para unos casos de uso que vamos a ver rápidamente. Bueno, como les mencionábamos,
un caso de uso normal es que los clientes consuman todos los servicios desde nosotros, pero centralizado en el data center. ¿Cuál es el beneficio? Muchas veces las arquitecturas que plantean algunos de la competencia, otros proveedores en los clientes, es que establecen servicios que están centralizados en una de las sucursales. Y puedes tener todo operando de forma redundante, pero a veces las sucursales no están con todas las características que nombramos con anterioridad. Por lo tanto, las caídas pueden ser 2 al año, 3 al año, 4 al año, que a veces es demasiado en términos de días de estar bajo servicio, y eso afecta a todo el resto de las sucursales. Con este tipo de arquitectura, si es que falla una sucursal, el resto de las sucursales pueden seguir operando con sus servicios. Bueno, y también estos tipos de enlaces pueden tener redundancia a nivel 4G, fibra óptica. Por ejemplo, contamos con casos en lugares donde se puede llegar con una sola fibra, porque en un solo camino, perdón. Por lo tanto, cualquier proveedor al que tú le contrates esa fibra siempre va a llegar por el mismo camino. Bueno, hoy en día tenemos disponible en nuestra parrilla de servicios las soluciones satelitales de Starlink, por ejemplo, donde podemos entregar la sobrevivencia de forma automática y sin que el cliente se dé cuenta. Por ejemplo, tenemos clientes a los que nosotros de forma proactiva le avisamos que su enlace está sin servicio y ellos me dicen, pero si yo estoy operando. Y es que, claro, hubo una redundancia a nivel satelital o 4G que hizo que siguieran operando sin que ellos se dieran cuenta, mientras nosotros estamos reparando la fibra que fue cortada o robada, o tal vez algún poste que pudo haber afectado ese servicio. Como bien podemos establecer soluciones satelitales y 4G o red de hogar como redundancia, también lo podemos establecer como servicio base. Hoy en día, como les mencionaba, sucursales con 5 personas, 10 personas, basta con un internet de hogar y con una conexión segura hacia el data center para ver los servicios. Entonces tú puedes reducir el costo de tener tanta fibra óptica en las distintas sucursales que tú vas teniendo. También tenemos arquitectura, aprovechando que tenemos 2 zonas completamente independientes, pero que pueden compartir, por ejemplo, IP. Hoy en día tenemos clientes que tienen soluciones de DRS, de Disaster Recovery. Esto quiere decir de que si, por ejemplo, se pierde la conectividad por alguna razón a una de nuestras zonas, la segunda zona de forma automática toma los servicios que tenía la zona 1 sin cambiar ningún IP de lo que tenía la zona 1, por lo tanto es totalmente transparente para el cliente, salvo un pequeño corte que puede existir a la hora de levantar los servicios en el otro servidor. Por lo tanto, este tipo de arquitectura a veces, para quien necesite asegurar su continuidad operativa, son completamente positivas y las podemos entregar sin problema. Para quien, bueno, creo que había una pregunta con respecto a cómo nos integramos con otro tipo de soluciones. Nuestras soluciones en Tecnoera a nivel de telefonía buscan ser full cloud. Estamos apuntando siempre a ese tipo de servicios. Y eso implica que, por ejemplo, en la competencia pasada, que si un cliente tenía Google Voice o tenía Microsoft Teams y quería darle telefonía, había que ir con un enlace hacia la sucursal del cliente para entregarle el zip trunk, que se va a conectar igual a internet a consumir el servicio de la nube, porque el producto lo tienen definido y diseñado así. En cambio, nosotros te damos el servicio directamente en la nube, por lo tanto el cliente empieza a reducir la cantidad de fierros que tiene en la sucursal y empieza a reducir la complejidad de la arquitectura que tiene en su red local. A veces el cliente en su red local tenía que tener una red para servidores, una red para storage, una red para esto, una red para esto otro, y él finalmente iba teniendo equipos de red muy complejos, difíciles de administrar, y que por una solución como la de nosotros finalmente tú vas simplificando tu red. Por lo tanto, es mucho más fácil poder administrarla. Y para quien hizo la pregunta también, podemos interconectarnos con otras nubes en términos de que podemos, por ejemplo, en algún caso de uso hemos tenido un frontend, clientes en Azure, porque la marca, la empresa les pide, por ejemplo, que el software tiene que correr en AWS o tiene que correr en Azure o tiene que correr en Google Cloud, por ejemplo, y hacer todo el backend, o sea, las bases de datos y todo lo que es el respaldo de los datos y esa infraestructura, montarla en nuestro servicio. Y además, si es que existe un servidor local que por la naturaleza que vimos
de algunos rubros tengan que tener un servidor local de todas maneras en su oficina, eso se interconecte con nuestra nube. Por lo tanto, podemos establecer distintas arquitecturas que pueden ser más o menos complejas. Bueno, nosotros en Tecnoera, para ir finalizando, contamos con un portal cliente donde nuestros clientes pueden hacer, levantar sus tickets, ver sus facturas, por ejemplo. Si es que tienen servicios de internet con nosotros, ver el detalle del uso de esos canales. Incluso si es por SD-WAN, nosotros podemos establecer cuál es el uso de tráfico que están utilizándose a nivel de sistemas satelitales o 4G, por ejemplo. Y además nuestros clientes pueden administrar sus servidores virtuales. No es necesario levantar un ticket para que reiniciemos un disco, o si el servidor está bajo, a veces nos hemos dado cuenta que tienen configurado en sus Windows actualización automática, y esa actualización a veces falla porque hay una aplicación que instalaron que hace que falla esa actualización, y a veces lanza algún pantallazo donde antiguamente era necesario levantar un ticket para que nos dijeran que se veía en el servidor. Hoy en día ustedes pueden administrar completamente todos sus servidores virtuales desde el portal clientes de nosotros. Así que tienen acciones de apagado, encendido, reinicio y consola de administración. Bueno, estamos terminando justo en la hora. Ahí se encuentran mis datos si es que quieren contactarse con nosotros. Les recomiendo que visiten nuestra página web. La página web está súper actualizada con todos los servicios que tenemos nosotros. Lo invitamos a visitarla. Ahí están mis credenciales, mi correo, mi teléfono. Tienen el gusto de contactarme yo con ustedes. Y en el portal clientes, cada uno de nuestros clientes, que ya son clientes de nosotros, valga la redundancia, aparece quién es el consultor a cargo con sus contactos. Nosotros tenemos un equipo de consultoría que tiene una cartera de clientes y que está dedicado para ello. Por lo tanto, ante cualquier duda que tengan de infraestructura, servicios, facturación o lo que sea, estamos disponibles en el equipo para poder brindarles el soporte que necesitan. Bueno, dejemos unos minutos igual, nos pasamos, pero para responder algunas dudas adicionales que hayan. Quedan 3 consultas en el chat. La primera es súper simple, si manejamos hosting. Efectivamente. La empresa se llama Servicio Internet Limitada, que hoy en día tenemos dos marcas. Una es NetExplora y la otra es Tecnoera. NetExplora apunta a autoservicio, es un portal web que ustedes pueden visitar, netexplora.com, netexplora.cl, donde ustedes pueden visitar la página web y ustedes pueden consumir servicios de web hosting, servicios de correo y todo apuntado a la autoatención. En cambio, Tecnoera es la venta consultiva donde nosotros desarrollamos proyectos. Hosting vemos en ambas, correos electrónicos vemos en ambas, pero esa es la diferencia entre las dos marcas. O sea, respondo tu pregunta y además te digo cómo lo podemos evaluar. La siguiente pregunta es sobre conexión de Active Directory a NetCloud y qué tipo de control documental podemos ofrecer. A nivel de Nextcloud existe ya todo este tema de control documental y existe interconexión con estas bases de datos de directorio. Debería confirmar con el área técnica si que existe conexión con Active Directory. Me parece que sí, que uno puede establecer que ciertos grupos se interconecten con grupos que se definen en Nextcloud, pero tendría que darle una vuelta a eso. Ahora bien, si es que ya tienen Active Directory y están en un ambiente Microsoft, nosotros recomendamos que ese ambiente Microsoft se integre con las soluciones de ofimática de Microsoft, si es que ya las tienen. Hoy en día, a veces, por desconocimiento, me he dado cuenta de que la gente no conoce el poder que entrega SharePoint como repositorio documental. Y que hoy en día las licencias más básicas de Office 365 ya vienen con SharePoint. No necesariamente la más básica o específica, pero sí dentro de las más básicas que tienen el kit de producto. Y eso implica tener la solución que es como un OneDrive de empresa, que sería este SharePoint, donde tú puedes establecer sitios web, que además ese sitio web tenga este repositorio documental, pero además que tú tengas tu OneDrive personal y establecer a nivel de políticas de Active Directory quiénes pueden ingresar a qué documento o no. Podemos evaluar ese proyecto sin ningún problema. La última consulta que tenemos es si tenemos una calculadora para estimar valores de servicios y máquinas virtuales o todo debe ser cotizado. Muy buena pregunta. En el caso de NetExplora existe una calculadora, en el caso de Tecnoera, hasta el día de hoy, este mes, está
tiene que ser cotizado, pero vamos a lanzar una calculadora para estimar ciertos costos. Obviamente, una factibilidad previa análisis de nosotros, porque a nosotros nos gusta poder evaluar como consultores la arquitectura, porque podemos darle una visión diferente a nuestros clientes, aunque sea básico. O en el mismo caso que nosotros les decíamos de los respaldos, formas de conexión, a veces le podemos decir, mira, esta arquitectura a lo mejor estamos apuntando a algo muy caro, pero en realidad lo que necesita tu cliente o lo que necesitas tú, en realidad se puede evaluar de esta forma que sea más económica y que responde mejor tus necesidades. Entonces vamos a lanzar una calculadora para lo que es Tecnovera, pero siempre previa factibilidad a analizar con nosotros. Esas eran las preguntas que teníamos. Perfecto. En honor al tiempo, vamos a dejar hasta acá la presentación. Primero que todo, agradecerles la participación. Estamos muy contentos por toda la participación que hubo en este webinar. Esta grabación va a quedar disponible tanto en el sitio web como en el canal de YouTube de Tecnoera. También les recomendamos ver las otras presentaciones y los otros webinars que hemos hecho, sobre todo el último que hicimos, que fue sobre seguridad de información y seguridad holística, porque hace doble clic en lo que tienen que hacer las empresas. Esto no es la visión del data center, sino que de la empresa en general, en cómo se tienen que tomar la ciberseguridad. Uno puede tener todos los controles asociados al data center, pero basta con que a nivel cultural, por ejemplo, en los servicios locales, algún colaborador entregue ciertas claves para que puedan entrar a su red local y empiecen a pasar cosas, por ejemplo. Así que les recomiendo que vean ese webinar. Así que muchas gracias, me despido, que tengan buena semana.